Estamos en el módulo 4, parte 1. Tradición, nosotros y los otros. Es un derecho. La ley 27.535, sancionada el 20 de noviembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial el 20 de diciembre del mismo año, establece el derecho de todos los educandos, a recibir educación sobre el folclore como bien cultural nacional en los establecimientos educativos públicos y privados de todas las jurisdicciones de Argentina. Derecho a la educación folclórica. Se consagra el derecho de todos los estudiantes a recibir educación sobre el folclore, reconociéndolo como un componente esencial del patrimonio cultural argentino. Esta disposición abarca todas las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada, en los niveles inicial, primario y secundario, a nivel nacional, provincial y municipal. Implementación curricular. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en colaboración con el Consejo Federal de Educación, será responsable de definir las pautas para la incorporación de contenidos folclóricos en los currículos de los distintos niveles educativos. Se impulsará la participación del Consejo de Actualización Curricular para optimizar la incorporación de los contenidos folclóricos en los programas de estudio. Alcance federal. La ley tiene alcance en todo el territorio argentino, asegurando que la educación sobre el folclore se imparta de manera uniforme en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En resumen, la Ley 27.535 busca fortalecer la transmisión del patrimonio cultural argentino a las nuevas generaciones, garantizando que el folclore forme parte integral de la educación formal en todo el país. La importancia de la enseñanza del folclore en las escuelas. El folclore, como parte integral del patrimonio cultural, cumple un papel fundamental en la formación de la identidad nacional y en la transmisión de valores y tradiciones. El folclore como bien cultural y práctica educativa, siguiendo a Enrique Van Bossi, se concibe la educación como un proceso de selección y transmisión de bienes culturales, donde el docente actúa como un mediador entre las generaciones. Además, se subraya la función de la educación como práctica de filiación, es decir, como un mecanismo para arraigar a los individuos en su territorio, tanto en su dimensión simbólica como material. Transmisión de tradiciones públicas y construcción de identidad. Retomemos las ideas de Silvina Bist y Mariano Palamidesi, quienes enfatizan el papel de las instituciones escolares en la transmisión de culturas y tradiciones públicas. Destaquemos la reflexión de Jacques Haussou sobre la transmisión de tradiciones como un proceso de construcción que responde a las necesidades humanas de asegurar la continuidad entre generaciones. La persistencia de la cultura inscribe al individuo en una continuidad, permitiendo que a partir de la herencia cultural se participe de situaciones nuevas. Diálogo intergeneracional y actualización del patrimonio. Se considera fundamental el diálogo y el intercambio de experiencias entre generaciones, tal como propone Ricardo Foster, para que la herencia cultural pueda adaptarse a los tiempos actuales. El folclore como herramienta para fortalecer la identidad y las raíces. Se concluye que la enseñanza del folclore en las escuelas es esencial para mantener vivas las costumbres patrias y para fomentar el desarrollo de las raíces culturales a través de la danza, la música y otras expresiones artísticas. La enseñanza folclórica forma parte de la educación integral de los alumnos. En resumen, defender la inclusión del folclore en la educación escolar como una estrategia para preservar y revitalizar el patrimonio cultural argentino, fortalecer la identidad nacional y promover el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones. Tradiciones y creencias. Transmisión generacional. Las tradiciones y creencias se heredan de padres a hijos, enriqueciéndose con las aportaciones de cada generación. Cultura popular. La tradición de una nación es su cultura popular, arraigada en las costumbres regionales. Expresión del espíritu. Es la manifestación del espíritu humano, incluyendo poesía, música, lenguas, leyendas y la vida cotidiana. Memoria colectiva. Estas tradiciones perduran en la memoria colectiva de un pueblo, definiendo su identidad.
Un enfoque integral y colaborativo para la enseñanza de las danzas tradicionales en las escuelas. Planificación flexible y colaborativa. Enfatizar la importancia de una planificación docente que permita la colaboración entre profesores, la revisión y la adaptación según las necesidades del grupo y el contexto. Promover el trabajo en equipo, interdisciplinario, para enriquecer la propuesta educativa. Enseñanza integral del folclore. Además de la danza, incluir otros aspectos del folclore como regiones geográficas, historia, vestimenta, leyendas, gastronomías y festividades. Considerar los conocimientos previos de los alumnos y la secuenciación de los contenidos. Valoración de la identidad cultural. La enseñanza de la danza tradicional es una forma de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, familias y comunidad. Posmodernidad, exclusión cultural. La globalización, paradójicamente, ha llevado a desestructuración de sociedades y a la exclusión de grupos como los aborígenes, habitantes de áreas rurales aisladas y personas en zonas de frontera. Estos grupos son relegados y, en muchos casos, tratados como extranjeros en su propia tierra. Desvalorización del folclore. El folclore, que incluye saberes populares, danza, música y aspectos lúdicos, ha sido históricamente subestimado en el ámbito educativo. Desvalorización del folclore. Su inclusión en el currículo ha sido limitada y descontextualizada, reduciéndose a meras manifestaciones folclóricas para actos escolares. La ausencia del folclore en la educación contribuye a la pérdida de identidad y sentido de pertenencia. Importancia del folclore en la educación. El folclore es un instrumento educativo valioso para comprender los procesos culturales y los cambios sociales. La tradición, como generadora del folclore, conecta el pasado con las generaciones presentes. Es fundamental articular la enseñanza del folclore entre los niveles primarios y secundarios para asegurar su continuidad y relevancia en la formación integral de los estudiantes. La integración del folclore a la educación ayuda a que los estudiantes recuperen los valores propios de su cultura. La cultura es un proceso dinámico de producción, circulación y consumo de significados en la vida social. Es necesario revalorizar el folclore y reconocer su importancia en la educación y en la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. Estamos en la unidad 4, parte 2. La ESI y la diversidad cultural, un enfoque integral. La incorporación de la educación sexual integral en las escuelas representa un avance crucial en la formación de individuos críticos y respetuosos. La ESI y la diversidad cultural. Su implementación efectiva requiere una profunda comprensión y valoración de la diversidad cultural. La ESI puede articularse con la diversidad cultural abordando los ejes fundamentales de la ESI: respeto por la diversidad, valoración de la afectividad, cuidado del cuerpo y la salud, perspectiva de género y ejercicio de derechos. Diversidad cultural y la ESI, un diálogo necesario. La diversidad cultural, arraigada en la historia humana, se manifiesta en la multiplicidad de expresiones culturales que enriquecen nuestras sociedades. Reconocer y valorar esta diversidad es esencial para construir entornos educativos inclusivos. La ESI, al abordar la sexualidad desde una perspectiva integral, debe considerar las diversas configuraciones familiares, identidades de género, orientaciones sexuales y expresiones culturales presentes en el aula. Ejes de la ESI y diversidad cultural, una articulación indispensable. Respeto por la diversidad. La ESI debe promover el reconocimiento de la valoración de las diversas formas de vivir la sexualidad, respetando las diferencias culturales, religiosas y personales. Es fundamental reflexionar sobre cómo las diversidades pueden transformarse en desigualdades y trabajar para construir una sociedad más equitativa. Valoración de la afectividad. La ESI debe fomentar el desarrollo de relaciones afectivas saludables y respetuosas, considerando las diversas formas en que se expresa el amor, el afecto y el deseo en diferentes culturas. Cuidado del cuerpo y la salud.
La ESI debe proporcionar información precisa y actualizada sobre el cuerpo, la salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta las particularidades culturales y las posibles desigualdades en el acceso a la salud. Perspectiva de género. La ESI debe promover la igualdad de género y la desconstrucción de estereotipos, considerando como el género se construye y se vive de manera diferente en diversas culturas. Ejercicio de derechos. La ESI debe empoderar a los estudiantes para que conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, respetando siempre la autonomía y la libertad de cada individuo. Desafíos y oportunidades. La implementación de la ESI en un contexto de diversidad cultural presenta desafíos como la necesidad de adaptar los contenidos y las metodologías a las diferentes realidades culturales. Sin embargo, también ofrece oportunidades para enriquecer el aprendizaje, promover el diálogo intercultural y construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. Conclusión. La ESI y la diversidad cultural son dos dimensiones inseparables en la formación de ciudadanos críticos y responsables. Al articular estos dos enfoques, podemos construir entornos educativos que promuevan el respeto, la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Cultura institucional. Se define como la cualidad estable de una institución, influenciada por sus políticas y las prácticas de sus miembros. Esta cultura moldea la comprensión de situaciones cotidianas y guía las decisiones dentro de la institución. Vestimenta para el baile tradicional. La vestimenta es un factor social y se recomienda permitir a los alumnos, especialmente adolescentes, elegir si desean usar trajes típicos. En algunos casos pueden aceptar bailar con su vestimenta diaria, lo que facilita la participación. Pasemos al tango. El tango, un género musical de baile nacido en el Río de la Plata a fines del siglo XIX. Es mucho más que una simple expresión artística. Refleja la evolución de la sociedad porteña del siglo XX, capturando su idiosincrasia, sus crisis y sus valores. El tango en la educación. Importancia cultural. El tango es un reflejo de la historia y la identidad rioplatense. Su inclusión en la educación formal permite a los estudiantes comprender mejor su cultura. Propuesta. Investigar el link, los libros con materiales y actividades para trabajar el tango en el aula. Orientar a los alumnos sobre cómo buscar información fiable en Internet y redes sociales. El objetivo es promover el tango como objeto de estudio e investigación en el ámbito educativo. 1. Orígenes y contexto histórico-geográfico. El tango surge en Buenos Aires alrededor de 1850 como resultado de la fusión de las culturas de los inmigrantes europeos y la población local. Esta danza se difundió desde el puerto de Buenos Aires hacia el resto de Argentina y posteriormente a nivel internacional donde continúa vigente. El tango no solo es una expresión artística, sino también un reflejo de los cambios económicos y sociales de su época. 2. Clasificación y características generales. Según Pedro Berruti, el tango es una danza de pareja tomada e independiente, caracterizada por el estrecho enlace entre los bailarines. La danza se desarrolla en un espacio denominado ámbito para la danza, popularmente pista de baile, con un centro imaginario como referencia para los movimientos. La ubicación inicial de los bailarines es flexible y el desplazamiento se desliza generalmente en sentido antihorario. La comunicación corporal, la paciencia, la empatía son elementos esenciales para la ejecución del tango. Elementos coreográficos y técnicos. Elementos físicos, desplazamiento, adelante, atrás, apertura, giros, sobregirados y subgirados, tomas abierta y cerrada, peso del cuerpo, distribución y transferencia, pie de pivot y pierna libre, rotación sobre el eje de la columna vertebral. Figuras, ochos, sacadas, patadas, barridas, salidas, voleos, ganchos, entre otras. Técnica del tren superior. El brazo es fundamental estableciendo un arco tensión entre los bailarines. Roles definidos para quien guía y quien acompaña la posición de los brazos y manos. Importancia del contacto visual y la visión periférica. Técnica del tren inferior
posición de preacción, talones levemente levantados, rodillas en semiflexión, secuencia de pasos, pasos hacia adelante, laterales y hacia atrás, acompañamiento del movimiento con rotaciones del torso y balanceo de brazos. Elementos coreográficos técnicos. Técnica del tren inferior. Caminata con detención, secuencia de pasos definidos para el guía y el acompañante. La detención es un elemento que también tiene su propia técnica. La improvisación es un componente clave de la coreografía del tango. La comunicación no verbal entre los bailarines es esencial para la fluidez de la danza. Como Carlos Vega lo plantea, la danza no es solo forma, sino todo lo que rodea la forma. El respeto por el espacio y la interacción con otras parejas en la pista son importantes. Asuncao, Fernando Fernández, Latour, Devotas, Olga, Durante, Beatriz, 2011, Bailes Criollos Rioplatense, primera edición, editorial Claridad Buenos Aires. Berruti Pedro, 1987, Manual de Danzas Nativas Argentinas, Editorial Escolar de Buenos Aires. Vega Carlos, 1986, Las Danzas Populares Argentinas, tomo 1, Ministerio de Educación y Justicia de Buenos Aires. Estamos en Danzas, módulo 4, parte 3 y final de todo lo que es teoría. Bueno, comunicación. Nos referimos hoy al lunfardo. Orígenes del lunfardo. El lunfardo surgió en zonas marginales de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Los primeros estudiosos de esta jerga fueron funcionarios policiales, lo que refleja su asociación inicial con el lenguaje delictivo. El término lunfardo podría derivar de lombardo, que llegó a asociarse con ladrón debido a las actividades de usura de muchos lombardos en el siglo XVIII. Fray Mocho, en sus Memorias de un vigilante, documentó el mundo lunfardo y su relación con la delincuencia de la época. El nuevo lunfardo. Las formas idiomáticas del lunfardo moderno son más efímeras y están influenciadas por los medios de comunicación. Al igual que en el pasado, el lunfardo actual sirve para identificar a diferentes grupos sociales como las tribus urbanas. A pesar de la naturaleza efímera del lunfardo moderno, algunas palabras de origen inmigrante italiano como guita y laburo persisten en el habla cotidiana. El significado de algunas palabras lunfardas ha evolucionado con el tiempo, como grela, que pasó a referirse a las mujeres italianas, a significar mugre. La influencia de los medios de comunicación masivo y la tecnología han acelerado los cambios en el lunfardo con nuevas palabras y modas que surgen constantemente. Las tribus urbanas actuales, como los floggers y los emo, difieren de los grupos del pasado en su enfoque en el presente y su dependencia de los medios y la tecnología. El lunfardo moderno refleja la influencia de diversos ámbitos, como la jerga carcelaria y los medios de comunicación, y se adapta a los cambios sociales y tecnológicos. Academia Nacional del Tango, fundación y estructura. Fue creado el 28 de junio de 1990 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, integrándose al sistema de academias nacionales. Su presentación oficial se realizó en el Teatro Colón, con Horacio Ferrer como su primer presidente. Su función inicial fue la conformación del Consejo Directivo y la designación de académicos de honor y titulares. Significado cultural. El tango es reconocido como una expresión artística integral, musical, coreográfica y poética, de profunda relevancia para la identidad argentina, con un vasto legado de obras y grabaciones. Se destaca su papel como representante de la cultura argentina a nivel mundial. El Estado argentino reconoce y valora esta manifestación cultural. Reflexiones sobre la identidad nacional a partir del Martín Fierro. El Martín Fierro como símbolo. El poema de José Hernández se propone como objeto de análisis cultural y social no religioso para explorar la identidad nacional.
Jorge Bergoglio el Papa Francisco, utilizó el poema en 2002 para reflexionar sobre la crisis argentina, destacando valores como la solidaridad y la lucha contra la injusticia. Identidad nacional y globalización. Se plantea la tensión entre la identidad nacional y la influencia de la globalización, que homogeneiza aspectos culturales a nivel mundial. Se reflexiona sobre las distancias entre la figura del gaucho, central en el Martín Fierro, y la realidad urbana de la mayoría de los argentinos. Se muestra la ambigüedad de la globalización, que tiene aspectos positivos y negativos. Se propone el diálogo y el amor como herramientas para construcción de una comunidad mundial que respete la diversidad. En resumen, el texto explora la institucionalización del tango como patrimonio cultural y utiliza el Martín Fierro como un prisma para analizar la compleja relación entre identidad nacional y globalización en la Argentina contemporánea. Folclore de otros países. Uruguay. Comparte con Argentina el folclore rioplatense, incluyendo el tango y el payador. El candombe, danza de origen africano, es una expresión musical distintiva. La carne y el mate son elementos centrales de su cultura. Brasil, su folclore refleja las influencias indígenas, europeas y africanas. Destacan los carnavales, la samba y la capoeira. Las artesanías incluyen artículos de piel y amuletos. Paraguay. La sopa paraguaya es un plato típico. El ñandutí es una artesanía textil tradicional. La polca, la galopa y la guaraña son danzas representativas. Bolivia. Su folclore mezcla tradiciones indígenas y españolas. Las artesanías incluyen tejidos, cerámicas y trabajos en plata. El huayno, el taquirari y el carnavalito son danzas populares y entre sus instrumentos típicos se encuentra la quena y el charango. Chile. Su folclore tiene raíces indígenas y españolas. Las artesanías incluyen cerámica, cestería y tejidos. La cueca es la danza nacional. Perú. Las festividades religiosas y ferias regionales son importantes. La marinera, el vals criollo y el huayno son expresiones musicales y dancísticas destacadas. La quena es un instrumento muy popular. Es importante, por último, destacar que el folclore de cada país es una manifestación cultural rica y diversa con múltiples expresiones y variaciones regionales.